pastores, una de las cosas que más nos gusta es predicar. Y los pastores predicamos regularmente, o se predica regularmente. Y más o menos invierten 1 hora. Pero como yo no he predicado desde hace rato, hermanos, se me hace que voy a juntar los dos cultos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Mateo 13. Y vamos a ver qué dice Mateo 13, del 1 al 9. Mateo 13, del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él a la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíces, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 60, cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, muchos de nosotros hoy en día estamos viviendo una vida en la que nos acercamos a Dios, en la que buscamos de Dios. Mucha gente anda en búsqueda de Dios, pero la realidad es que estamos buscando a alguien que solo venga como una solución a nuestros problemas, no como alguien con el que queremos vivir una vida plenamente. A este mensaje yo le he titulado El poder de la palabra sembrada. Y gran parte ahorita, cuando los hermanos nos ministraban en la alabanza y todo eso, escuchábamos mucho este concepto de que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios se adentra y tiene un poder transformador que no lo tiene ningún otro libro más. Y yo me encontré una frase, escuché una frase y la quiero citar. Dice: un libro encerrado en una caja no es un libro, es solo un objeto. Si el libro no se puede abrir y leer y ver, en su tiempo pudo haber sido un libro, pero metido y guardado en esa caja es un objeto que representa a un libro. Cuando la palabra de Dios se vuelve solo un libro encuadernado en pastas bonitas, deja de ser vida. Y mucha gente, hermanos, hoy en día usa la palabra de Dios como un gran amuleto. Un amuleto que yo puedo cargar y con el cual puedo caminar, y la realidad me ayuda y me protege. Yo me acuerdo cuando estaba en secundaria, y uno pues empieza a entrar a secundaria y muchos aprenden a manejar, y cuando uno se iba estando en secundaria en carro, ¿sí? Que bueno, ya casi finalizando la secundaria antes de entrar a prepa, los papás yo creo que es el tiempo en donde más sufren, ¿verdad? Porque la realidad, no has llegado ni tienes la madurez y el carro se vuelve este elemento donde va. Y me acuerdo que yo tenía un amigo que pues ya aprendió a manejar, él estaba así más alto y todo, y pues los que no manejábamos, porque todavía no nos alcanzaban los pedales, ir con él era bien padre, ¿no? Porque él ya manejaba y llevaba. Pero su mamá, yo me acuerdo, su mamá agarró una Biblia, la abrió en un cierto pasaje y la puso en la parte de adelante del carro, y le dijo: mijito, ahí va a estar, no la cierres y no la quites, porque te va a proteger durante el camino.
La realidad, hermanos, es que muchos de nosotros vemos en la palabra de Dios eso nada más. Algo que yo agarro, porto, y más con eso de que luego oímos historias de que alguien traía una Biblia de bolsillo guardado, le dispararon y la Biblia lo detuvo. Empezamos a creer que es este chaleco antibalas que me salva. Y así empezamos a ver la palabra de Dios, ¿sí? Y aquel que oyó la historia va a su casa, encuentra el libro, lo saca, pero no lo abre. Simple y sencillamente lo porta. Y eso, en ese sentido, es lo que yo quisiera que meditáramos a través de esta parábola. ¿Qué es cada una de las semillas puestas? ¿Y qué está representando en mi vida? ¿Y quién soy yo dentro de estos conceptos? Y para esto yo quisiera, hermanos, antes de entrar, que inclinaras tu rostro y vamos a orar. Escuches a Dios, dice, cierra. A mí me gusta mucho cómo cierra el Señor Jesucristo diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y yo creo que hoy todos los que estamos aquí tenemos oídos. Escuchemos la voz de Dios, inclinemos nuestro rostro, vamos a poner nuestro corazón delante de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, y queremos ponernos en tus manos. Presentamos nuestro corazón delante de ti, Dios. Lo dejamos en tus manos, que tú puedas prepararlo, Señor, para depositar tu palabra y que tu palabra sea una realidad en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Nos ponemos en tus manos, Señor. Padre, que estas palabras tuyas, el que tenga oídos para oír, sea una realidad. Que estemos prestos a escuchar tu palabra, pero sobre todo prestos a depositar tu palabra en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos pidiéndolo todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Una palabra sembrada junto al camino. ¿Quiénes son hoy en día aquellos que están sembrados junto al camino? Estas son las personas que solo escuchan. Yo creo que hoy en día puede haber aquí en este lugar personas que tienen su corazón solo representa el camino, que vienen, se sientan, escuchan, pero la realidad es que cuando salen de aquí dicen: eso no pasa, eso fue bonito, fue un bonito discurso, pero la realidad es esa gente que día con día está cuestionando si la Biblia es verdad o mentira y quiere encontrar la lógica plena de lo que la palabra de Dios dice. Es aquel que hoy en día, con esta modalidad y con este boom que ha salido, es un zombie en el mundo. Es una persona muerta en vida. Una persona en la cual solo se deja llevar por la corriente, solo está puesto en la situación en la que está. Puede atender a lo mejor a una actividad religiosa, pero su corazón ha sido endurecido, está tan duro que la palabra de Dios jamás logrará entrar, a menos que Él pueda depositar ese corazón en las manos del labrador, en las manos de aquel que puede solo arar. Y es esas personas recias, esas personas que la realidad, su vida es una completa desgracia. Generalmente ellos caminan y todo, no, eso está mal. Y yo no necesito, a fin de cuentas, ¿qué pasa? Todos en algún momento vamos a morir. Y ellos se justifican plenamente, justifican su vida llena de pecado, justifican su andar. Y ellos no están caminando. Y a mí me gusta más adelante cuando el Señor Jesús empieza a explicar. Dice en el 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata. Fue sembrado en su corazón lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Un hombre recio y duro, un hombre que el enemigo no tiene que hacer mucho. Satanás no tiene que hacer mucho con él. Él simple y sencillamente sopla algo adelante de él y él solo se deja ir y se deja llevar, y él está caminando. Él no le interesa absolutamente, porque esa palabra de Dios no entra en el corazón. Y la realidad es que es gente que va, está en un lugar, se sienta, sale y no pasó nada. Inerte ante cualquier canto, inerte ante cualquier expresión, inerte ante la vida de la comunidad a la que asistió. Es alguien que está muerto, alguien que no está adentrado. ¿Cuáles son los grandes peligros de tener ese corazón?
Existe un peligro para una iglesia y existe un peligro para la persona. Ellos son esclavos aún del enemigo. Generalmente es gente que justifica todos sus pecados como las acciones del disfrutar el placer de su vida. Él es dueño de sí mismo, dueño de su cuerpo, dueño de sus decisiones, por lo tanto, todo es aceptado. Es alguien que difícilmente se ve confrontado ante que lo que está haciendo está mal. Y esa persona normalmente entra, y si se adentra a una comunidad religiosa, todo lo critica. Todo está mal. No hay nada bueno. Critica lo que se hace, critica lo que se habla, critica lo que se mueve. ¿Por qué? Porque no hay vida en él, no entiende lo que está pasando. ¿Por qué? Porque su corazón solo ha sido cerrado y endurecido, y la palabra de Dios solo queda encima de él. No llega a sembrarse en el corazón, y el enemigo solo tiene que venir y moverle tantito para que él salga de la misma manera. Y el mayor peligro es yo convertirme en una persona con un corazón como el camino, que la palabra de Dios no genere ningún solo efecto en mi vida, que yo venga, escuche, oigo cantar y salga, y la realidad es como si hubiera solo perdido mi tiempo, porque no pasó nada importante en mi vida, en mi corazón. Generalmente es gente que difícilmente se va a relacionar con alguien, y si se relaciona, jamás te va a dar algo bueno. Siempre te va a decir algo, no, eso, ¿a poco verdaderamente te lo crees? Eso que se dice, pues son palabras solo bonitas, pero es pura mentira. Hay muchos así. Generalmente esta primer clase difícilmente también viene a las comunidades de fe. Pero la realidad es que cuando llegan, como su corazón ha sido tan emblandecido, como es esclavo del enemigo, solo puede pensar en destruir lo que Dios puede estar haciendo. Y ese es un peligro también para la iglesia, ¿sí? Este tipo de personas que su corazón está endurecido y que no dejan y no se dejan que Dios pueda adentrar sus manos en su corazón y prepararlo y transformarlo, generalmente no van a ser jamás edificados y solo se vuelven destructores. Y el enemigo los convence a entrar. Ellos escuchan perfectamente al enemigo, más que a Dios. Y el enemigo los acerca. Pero no es solo la única clase, y tampoco creo que sea la clase de persona más peligrosa hoy en día para las iglesias. Existe una más, ¿sí? Sembrados en pedregales. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibió con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones o las preocupaciones por causa de la palabra, luego tropiezan. Gente que viene, llega, escucha la palabra de Dios, escucha los cantos y se llena de emoción. Parece ser que estoy encontrando la respuesta, y te llenas de gozo y levantas y parece que este momento es un momento verdaderamente importante en la vida. Pero no estoy dispuesto tampoco a dejar que Dios trabaje en el corazón. Simple y sencillamente la palabra tiene que acoplarse a lo duro de mi corazón. Y esta persona en esta euforia del momento está, pero solo necesita poner un pie afuera del lugar para volver a su tragedia. Es esta persona que vino, sintió el gozo, se arrodilló, probablemente lo viste llorar, probablemente te dijo sí, que yo necesito de Dios, yo necesito que Dios sea la respuesta, pero al momento de salir decir, ¿y dónde quedó Dios? ¿Y dónde está Dios? Mis problemas siguen, mi vida sigue siendo un tormento, mi vida sigue siendo esta acción que nada va, todo está en contra mía, todo es el pesar,
todo está mal. Esta persona, su gozo, ese gozo que sintió, se ve desmoronado al momento de cruzar y confrontarse ante su propia vida. Es una persona que también su vida está en esta desgracia, y normalmente es alguien que en el momento de culto él se expresa de lo mejor, pero al salir vuelve otra vez a ver todo lo negativo, lo malo, todo lo que está mal. Cómo toda esta maldad que se mueve ataca contra él, y cómo Dios sigue siendo este Dios injusto en su vida que no puede atenderlo. ¿Por qué? Porque él buscó una relación con Dios de conveniencia. Dios, yo fui, me emocioné, lloré. ¿Y tú qué hiciste, Dios? Si de eso se trata, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el gran peligro de estas? Son personas inestables. Adoptan cualquier postura de conveniencia. Es alguien que si está ahorita en este lugar y cantó la alabanza, se sintió pleno. Pero el día de mañana, pues no, eso no me gustó. Hay otro lugar, voy a ir. No, es que aquí sí se sintió más padre. Aquí sí sentí verdaderamente. Y sale de ese lugar y su vida vuelve una tragedia hasta que va a otro lugar. Y él está en esta búsqueda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no la deja entrar en su corazón y que ésta pueda fructificar y echar raíces. ¿Sí? Es alguien que puede venir aquí y ser un gran cristiano, pero en el momento de la prueba, pues buscar el horóscopo en su revista y decir, bueno, a ver, pues como Dios no contestó, pues que los astros contesten. A fin de cuentas Dios creó a los astros y a lo mejor Dios también habla a través de ellos. Y es alguien que está en esta búsqueda de justificación. ¿Por qué? Porque no encuentra esta relación plena y estrecha con Dios. ¿Sí? Solo basta una ligera prueba para dar marcha atrás a su fe. Generalmente en las iglesias meterán fuera ideas fuera de la palabra. Es esta persona que no, pero mira, antes de la palabra hay un remedio buenísimo. No, mira, ve al mercado, hay una hierbería muy buena. Y te hacen ahí unas cosas y son re buenas. ¿Por qué? Porque su mente está en eso, su corazón no está en la palabra de Dios. No se ha convencido que la palabra de Dios verdaderamente tiene poder. Está buscando este amuleto que pueda traer con él, que lo libre de todas las circunstancias y de todas las cuestiones. Y estas personas también traen problemas a la iglesia. Generalmente son personas que difícilmente se comprometen a trabajar a la iglesia. Solo lo van a hacer siempre y cuando ellos vean el beneficio de sentir que su corazón puede ser emocionado con lo que sucede. Pero cámbiale la estructura tantito y entonces ya Dios no habló. Solo basta o solo Dios habla cuando mi corazón se emociona. Si no, Dios está fuera, Dios está lejos. Dice, tienden a contar solo historias sobrenaturales para demostrar a Dios. Es esa persona que no puede ver a un Dios en la simpleza, sino tiene que ver un Dios en las cosas súper extraordinarias. Y si no pasan cosas súper extraordinarias, entonces Dios no está. ¿Por qué? Porque volvemos, la palabra de Dios no está sembrada. Creo yo aún hay otra personalidad que está todavía más y que es más difícil de detectar. Sembrados entre espinos. ¿Quiénes son hoy en día aquellos que en su corazón han sembrado la palabra de Dios entre espinos? Es una de las clases de pseudo cristianos más peligrosos. Porque muchos de estos han creído, han guardado la palabra. Pareciera que la palabra de Dios empieza a crecer en sus vidas. Pero ¿qué pasa? Ellos siguen arraigando y quieren crear un sembradío donde pueda sembrar la palabra de Dios y crecer junto con el pecado. Mantiene su vida igualando el creer en Dios y el pecado. Y como tú, Dios, no me quitas el pecado, yo lo sigo disfrutando, pero te amo. Es esta persona que en su mente es aquel que dice, bueno,
Pues está bien. Pues luego me arrepiento y Dios me perdona. Es esta persona que la realidad viene a la iglesia, ama a Dios, es sumamente rígido en la iglesia, es esta persona que señala, pero al momento de salir en su intimidad, en este lugar oculto, se da los placeres del pecado. Es esta persona que cuando viene a la iglesia y adora a Dios y se conduce como Dios, pero solo basta que lo inviten a una fiesta de su trabajo, de sus amistades, para empezar a hablar con maldiciones, para empezar a comportarse mal, a tratar mal a su esposa, a conducirse dentro de los placeres. Al cabo, esta es la nueva onda, es el hoy en día. Es aquel que se justifica sus acciones negativas diciendo, bueno, es que esta es la generación que a mí me toca vivir. Y este es un gran peligro, hermanos, porque muchos de nosotros podemos ser presas de estar creciendo o creyendo que crece en nosotros la palabra de Dios cuando seguimos deleitándonos en los placeres del pecado. Cuando nosotros podemos ser engañados todavía por el enemigo pensando que a fin de cuentas mi pecado no es tan grave como el de los demás. Pero me empiezo a seguir abrazando. Es aquel que no puede ver ni creer en el poder del sacrificio de Cristo que arranca el pecado completamente de tu vida y te lleva y te transforma en una vida nueva, libre del pecado. Es aquel que se sigue justificando en la famosa naturaleza pecaminosa como justificante pleno de yo poder seguir deleitándome en mi maldad. Y el mayor peligro, hermanos, de eso es que esa gente arrastrará a otros hacia el pecado. Este grupo es altamente peligroso en las iglesias. Es difícil de detectar. En la iglesia parecen ser hombres o mujeres santos, entregados a Dios, amantes de la palabra, recios en hacer cumplir la palabra, pero en lo oculto, en lo privado, están dados a sus placeres. Aquel hombre que puede venir a lo mejor y estar aquí y adorar a Dios, y en la privacidad de su hogar, en lo escondido, puede estar deleitándose a través de la pornografía. Aquel hombre que viene aquí y saluda a todos con gran amor y solo basta entrar a la privacidad de su casa para golpear y maltratar y humillar a su esposa. Este es aquel que no ha dejado que esos espinos, ese pecado que está creciendo alrededor de él y que ahoga su fe, sea realmente arrancado por las manos del labrador, por las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pero el último, mi amado hermano, es aquellos que han sido sembrados en buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Este que oye y entiende la palabra, este que produce fruto, es el varón y la mujer de la que habla el Salmo 1. Aquel bienaventurado que no anda en el consejo del malo, aquel que es un árbol plantado junto a aguas a corrientes de aguas y da su fruto a su tiempo. Es aquel que fructifica en la fe. Es aquel que su fruto es abundante por el poder de Dios que bendice. Aquel que se le acerca
es el verdadero cristiano. Es aquel que se ha dado a Dios y ha dejado que Dios meta sus manos en él. Ha dejado que Dios prepare su vida y limpie su vida. Y ha dejado que Dios siembre la palabra en su vida. Y esta empiece a germinar. Esta empiece a nacer. Y llegue, no solo a nacer, sino a fortalecerse para dar fruto. Es aquel que se reconoce como alguien que depende plenamente en su vida de Dios. Y que día con día hay algo que cambiar. Es bien bonito, mi amado hermano, cuando uno se acerca y conoce a alguien que se dedique a sembrar. El proceso de trabajar la tierra es un proceso arduo. No es simple y sencillamente, bueno, pues así echa la semilla como está. La tierra tiene que ser preparada. Tiene que dejar que la tierra sea removida primeramente para que esté preparada y la semilla pueda ser sembrada. Es aquel que tiene que ir día con día a cuidar su sembradío. Y lo cuida. Y la realidad, él sabe que va al día siguiente y todavía no ha nacido nada. Pero él no se voltea y dice, no, pues ya qué caso tiene, sino que se acerca, lo ve, lo cuida, lo sigue regando. Sigue estando al pendiente, y cuando aquellas plantas empiezan a salir, las cuida y las protege y las atiende. Aquel que se ha entregado a Cristo y que ama, no usa la Biblia solo como un buen libro en su casa, completando la colección de un librero. No lo usa como un buen amuleto que cargar, sino que se sienta, la abre, la medita, se profundiza en la palabra y la anida en su corazón y deja que la palabra transforme su vida. Ese es el poder de la palabra sembrada. Hace tiempo, hermanos, me topé yo con una carta que llegó. Una carta que alguien dirige al creyente. Una carta que el día de hoy yo quisiera compartirla con usted. Y yo quisiera que usted escuchara esas palabras de esa persona o de ese que escribe al creyente. Yo quisiera que para esto, hermano, solo inclinaras tu rostro, cerraras tus ojos y abrieras tus oídos y escuches. La carta está titulada Carta de Satanás al creyente. Y dice así: te vi ayer cuando comenzabas tus tareas diarias. Te levantaste sin ni siquiera orar a tu Dios. En todo el día no hiciste nada de oración. De hecho, nunca recuerdas bendecir tus alimentos. Eres malagradecido con tu Dios, y eso me gusta de ti. También me agrada la enorme flojera que demuestras siempre en lo que se refiere a tu crecimiento cristiano. Tu apatía a asistir a una escuela dominical. Tu soberbia que hace que no quieras ser enseñado, diciendo que ya lo sabes todo y no necesitas que nadie más te enseñe. Rara vez te acercas a leer la Biblia, y cuando lo haces estás tan cansado que no te das tiempo de entenderla. Oras muy poco y muchas veces solo recitas palabras que no meditas. Busca cualquier pretexto para no asistir a las actividades de tu iglesia. ¿Qué decir de tus quejas al cooperar en la evangelización, en el diezmo, en las ofrendas? Todo eso es útil para mí,
No puedo describirte cómo me alegra que en todo este tiempo que estás siguiendo a tu Dios no hayas cambiado tu manera de comportarte. Tu búsqueda por dividir la iglesia, esa que Cristo llama su esposa. Tu odio hacia los pastores que Dios puso para cuidarte y orar por ti. Cuando muestras tu indiferencia hacia los hermanos de la congregación, cómo me alegra que hagas todo ese trabajo por mí. Tantos años y tú sigues como al principio. ¿Crees que no tienes nada que cambiar? Me encantas. Recuerda que tú y yo hemos pasado muchos años juntos y aún te detesto. Es más, te odio porque odio a tu padre. Solamente te estoy usando para molestarlo. Él me echó del cielo y yo voy a utilizarte mientras pueda para vengarme de él, porque eres lo que más ama. Mira, tú eres tan distraído que me has cedido tu existencia y yo voy a hacer que vivas un verdadero infierno en vida. Permaneceremos tú y yo más unidos y esto realmente va a dolerle a tu Dios. Con tu cooperación voy a mostrar quién realmente es el que gobierna tu vida. Con todos los momentos que seguiremos pasando, disfrutando mucho aquellas películas que no te dejan provecho. ¿Y qué decir de las veces que hemos ido a esos lugares que desagradan a tu Dios? Recuerda aquel día de tu debilidad con aquella persona simpática. Qué bien nos la pasamos. Cómo me agrada que ante todo esto tú no sientas deseos de arrepentirte, sino que reconoces que eres joven y tienes derecho a gozar la vida. Piensas que solo eres cuerpo y no tienes un alma que guardar para la eternidad. No hay duda, eres de los míos. Hay veces que haces servicios increíbles cuando das malos ejemplos a los menores o cuando les permites que se desvíen de su inocencia, dándoles un mal ejemplo de cómo comportarse. Cuando les enseñas a vivir una vida lejos de Dios, son tan perceptivos que fácilmente imitan lo que ven. Te lo agradezco mucho. Lo que más me agrada es que rara vez tengo que tentarte. Casi siempre caes por tu propia cuenta. Buscas los momentos propicios, te expones a situaciones peligrosas, buscas mis ambientes. Si tuvieras algo de inteligencia, cambiarías de ambiente. Y cambiarías inmediatamente. Recurrirías a la iglesia y entregarías realmente tu vida al que dices llamar tu Dios. Lo buscarías con día. Es el único con lo que me puedes derrotar. Te mantendrías bajo la guía del Espíritu Santo. No acostumbro enviar este tipo de mensajes, pero eres tan conformista espiritualmente que no creo que vayas a cambiar. No malentiendas, aún te odio, no me interesas en lo más mínimo. Si te busco es porque me agrada tu manera de comportarte y haces quedar en mal a Cristo, tu enemigo que te odia, Satanás o el engañador o como quieras llamarlo. Qué duro, hermanos, escuchar algo así. La primera vez que yo lo escuché me hizo pensar qué tanto estaba yo escuchando la voz de Dios, o qué tanto leer la palabra era solo un acto de buscar sentirme un poco bien. Qué tanto me estaba entregando a Dios, qué tanto estaba dejando que Dios gobernara todas las áreas de mi vida, o qué tanto todavía disfrutaba de tener una doble vida. Hoy en día Dios quiere que le escuches a Él. Hoy en día Dios te dice: yo quiero y he preparado tu corazón para que sea buena tierra,
Hoy en día Dios te ha dicho: tú eres mío, tú me perteneces. Deja que mi palabra entre y transforme cada área de tu vida. No me des solo una parte, quiero todo de ti. Y créele a Dios que hará algo mejor de ti, aunque las circunstancias de tu alrededor no lo parezcan, aunque aquel problema a lo mejor no desaparezca. Dios siempre hará algo mejor de ti. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, tú has hablado a nuestro corazón. Tú has hablado a nosotros, Señor, el día de hoy. Yo quiero depositar mi corazón ante tus manos, Señor, y que lo prepares como buena tierra. Hay tanto, Señor, que debo de cambiar. Hay tantas cosas, Dios, que aún tengo que sujetarlas a ti, que me ha dado temor, Señor, soltarlas. Pero hoy tú, Señor, quieres mi vida completamente. Hoy te hemos adorado, Dios, y te hemos cantado que no queremos que termine, Señor, ese momento cuando te unes y tu espíritu se junta con el nuestro, Dios, y que ese momento pueda ser un momento de eternidad. Para eso hoy, Dios, tú has hablado, Dios, del poder de tu palabra, que cuando tu palabra es sembrada, Dios, en nuestra vida, y dejamos que seas tú, Señor, quien arranque, quien elimine y quite de nosotros todo pecado, Dios, todo deseo, Señor, de satisfacernos solo a nosotros, y cambiarlo por el deseo pleno de servirte a ti, Señor, de amarte a ti, de vivir para ti. Eso es lo que hoy queremos hacer, Dios. Eso es lo que hoy yo quiero hacer. Seguir siendo tuyo, Padre. Seguir siendo abrazado por ti, Dios. Seguir siendo alguien que confíe en tu provisión. Que no importe, Señor, el problema o la prueba, que pueda estar convencido y seguro de que tú estás ahí, en medio, abrazándome. Que no eres un Dios que castiga, sino eres un Dios que restauras y levantas. Un Dios que te has dado en vida, Señor, y te sacrificaste por nosotros. Derramaste tu sangre en favor nuestro, para que nosotros fuéramos limpios, fuéramos purificados, Padre, por tu sangre. Y esa purificación es plena y completa. Yo no sé qué es lo que Dios te haya hablado en este momento. Sigue así en oración. Pero si el día de hoy tú te reconoces que hay áreas en tu vida que no las has dejado que Dios las gobierne, hay cosas todavía en tus pensamientos, en tus acciones, en tu conducta, que no has depositado en el pleno control de Dios. Y hoy dices: Dios, yo quiero que tomes mi vida, que la transformes, que remuevas, Señor, la tierra que hay en mí, y siembres tu palabra, y que la dejes crecer hasta dar fruto. Si el día de hoy tú quieres decirle a Dios: aquí estoy, Señor, quiero pedirte que te pongas de pie y le digas: aquí estoy, Señor. Y oremos juntos. Amén. Solo eres tú y Dios, solo tú y Dios.
Solo tú y Dios conocen cómo está tu corazón. Si has escuchado siempre la voz de Dios o pones tu voz antes de la de Dios. Padre, aquí estamos, Padre Santo, Señor. Yo me deposito en tus manos y pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos. Aquellos, Señor, que se han puesto en pie. Tú conoces su corazón, Dios. Tú conoces sus cargas y sus luchas. Pero hoy tú has preparado esa tierra, Dios, y has sembrado una palabra. Hoy rogamos, Dios, que crezca. Que ellos puedan, Señor, adentrarse, Señor, comprometerse contigo, Señor, al servicio en tu iglesia. Que puedan comprometerse, Señor, a buscarte más y más. Que puedan ser capaces, Dios, de renunciar a actividades, a fiestas o a eventos, con el fin de servirte y de amarte a ti, Señor. Yo los pongo en tus manos. Yo ruego, Dios, que tú seas en ellos, que tú toques sus vidas, Dios, y que no permitas que el enemigo arrebate tu palabra, que cubras, Señor, sus vidas, y que permitas que esa palabra viva y poderosa que se ha sembrado, Señor, germine, Señor, y dé mucho fruto, que sea tanto ese fruto, Señor, que alcance a aquellos que le rodean. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos a ti la honra y la gloria. Y Padre, ponemos este tiempo y este momento en tus manos. Yo los bendigo, Señor, en tu nombre, y que sea tu palabra la que siempre toque y transforme sus vidas, porque lo pedimos siempre en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.